Bien, jóvenes, entonces hoy, buen día primero. Vamos a trabajar con un tema que es bastante interesante, que se trata del teorema de Bayes. Bueno, el teorema de Bayes corresponde al tema 1 y va por la parte 2. Bien. ¿Qué es el teorema de Bayes o para qué sirve este teorema de Bayes? Bueno, en primer lugar, el matemático inglés Thomas Bayes es el que ha dado inicio con este teorema. Y este teorema se basa en tres tipos de fórmulas o en tres tipos de probabilidades, ¿no? Las mismas que nosotros también hemos visto. Primero, la probabilidad condicional, ¿no? Entonces, el teorema de Bayes está basado en esta probabilidad, en esta y en el diagrama de árbol. ¿Por qué la probabilidad condicional? ¿A qué se refiere eso? La condicional dice, voy a encontrar la probabilidad de cierto experimento siempre y cuando haya ocurrido un evento anterior, ¿no? Entonces, por eso se llama condicional. Nosotros hemos visto en la anterior clase, pero vamos a volver a ver la fórmula. Bien, la probabilidad marginal. La probabilidad marginal se refiere a todas las opciones que existen en esta probabilidad condicional. ¿Ya? También lo vamos a ver más adelante. Y el diagrama de árbol es un diagrama que nos va a servir para poder entender esta probabilidad condicional. ¿Ya? En realidad, la fórmula de la probabilidad condicional en base al teorema de Bayes es una fórmula que al principio es un poquito difícil de entender, pero con el diagrama de árbol se va a entender muy fácilmente. Entonces, esta es una forma gráfica de representar el teorema de Bayes. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve este teorema de Bayes? ¿En qué voy a utilizar el teorema de Bayes? Si alguno de ustedes se anima a hacer la tesis cuando ya estén terminando su trabajo de grado, estén en último semestre, entonces ustedes van a tener que demostrar una hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Es una verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, a ver, una hipótesis. Si yo digo en este momento, Susana, ¿cuál es su apellido, Susana? Susana, ¿no está? Bueno, Gabriela Nicole. Ya me han dejado sola. Gabriela Nicole tiene 19 años. ¿Ya? Estoy haciendo una afirmación, es una hipótesis. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Cuando hay una hipótesis, se desarrolla una tesis y la tesis es la demostración, la prueba de lo que acabo de decir. Hay diferentes formas de mostrar eso, ¿no? Si yo digo que Gabriela o Susana tienen cierta edad, entonces en la tesis, en el trabajo de campo, ¿qué tendrán que hacer? Ir a buscar documentos. Hay diferentes caminos para llegar a saber la verdad de la edad de cualquiera de las dos estudiantes, ¿no? Por ejemplo, revisar su carnet. Pero si no tengo acceso al carnet, entonces revisar su certificado de nacimiento. Si no tengo eso, iré a la carrera a ver su formulario de inscripción, no sé, o preguntarle a los padres. Hay tantas formas, ¿no? Entonces, por eso y para eso nos va a servir el teorema de Bayes. Dice, ¿para qué? Para encontrar la probabilidad de una hipótesis, cuanto más datos de un evento hay, es más certero el resultado. A ver, en este caso del ejemplo que les he dado, era un solo dato, ¿no? Es decir, buscar la edad de una estudiante. Pero si, por ejemplo, yo quisiera saber los factores que inciden para que los estudiantes de física, primer semestre, ¿cómo se llama? Abandonen la carrera, ¿ya? No solo en esta carrera, ¿no? En todas las carreras hay abandono. Entonces, para ello, yo ya voy a tener muchos más factores, ¿no? Para que uno abandone puede haber factores sociales, puede haber factores económicos, factores familiares, factores psicológicos, biológicos, no sé, ¿no? Digamos, 20 factores ya. Y además en la ciudad del Alto. Entonces, si yo tengo más información, más datos de un determinado evento, entonces más certero va a ser el resultado, ¿no? Aplicando el teorema de Bayes. ¿Cómo? Lo vamos a ver ahora. Por eso este teorema se usa una serie de veces, ¿no? Cuando se tiene muchos datos por analizar, como acabo de decirles, datos biológicos, datos
psicológicos para poder entender que este estudiante haya abandonado la carrera, ¿no? Entonces, el teorema de Bayes nos va a servir para diferentes tipos de problemas. Los que vamos a ver ahora son problemas con elementos que nosotros conocemos, ¿no? Por ejemplo, cartas, dados, etc. Pero en la vida real y para el desarrollo de una tesis, sí, ¿no? Se puede utilizar este teorema. Entonces es importante que lo podamos entender. Bien, el teorema de Bayes, entonces, ¿de qué se trata? Hemos dicho que está basado en la probabilidad condicional, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes la probabilidad condicional que tenía esta forma? ¿Se acuerdan? Esta de aquí, ¿no? Decía, la probabilidad condicional de que ocurra A, dice, dado que ha ocurrido B. Decía, ¿no? Si ha pasado B, entonces yo puedo encontrar esta probabilidad, ¿no? Entonces se supone que es por este lado ya conozco el resultado. Por lo tanto, teníamos nosotros la probabilidad condicional que decía, ¿se acuerdan? La probabilidad de estos dos, pero intersectados, ¿recuerdan? La intersección de estos dos era, ¿no? Aquí arriba. Y esa intersección, nosotros la habíamos visto, habíamos desglosado que tenía esta forma, ¿no? ¿Recuerdan? La intersección. Entonces, aquí arriba, en la probabilidad condicional, teníamos la intersección de estos dos eventos. Y la intersección de esos dos eventos se desarrollaba de esta manera. Entonces, basados en la probabilidad condicional, ¿no? Nosotros vamos a trabajar con el teorema de Bayes. Ahora, ¿cuál es la diferencia del teorema de Bayes? El teorema de Bayes en realidad dice que trabaja con varios eventos. ¿Ya? Son varios, pueden ser K elementos, K eventos, desde el 1 hasta el K. Y constituyen una partición del espacio muestral. ¿Qué significa partición? Si yo tengo mi espacio muestral, por ejemplo, las cartas, ¿ya? Las cartas de un mazo de cartas, que son 52, y hemos visto, ¿no? Anteriormente 52. Dice la partición, las voy a partir en 4 partes, ¿ya? Voy a partir un primer grupo que estén todos los tréboles, van a ser 13 cartas. Otro segundo grupo, todos los corazones rojos, 13 cartas. Otro grupo rombos, 13 cartas. Y otro corazón negro, 13 cartas, ¿no? Entonces, total 4 grupos. Entonces, voy a tener acá eventos, 1, 2, 3, ¿no? Varios eventos. Dependiendo del tipo de experimento que nosotros apliquemos, vamos a ir trabajando con estos eventos, ¿ya? Por un lado, estos eventos, dice, no suceden de manera simultánea, es decir, son disyuntos. Para que el teorema de Bayes funcione, esta es una condición. Son disyuntos o también, en otras palabras, podemos decir que son mutuamente excluyentes, ¿ya? Entonces, el espacio muestral estaría constituido por el conjunto de todos estos, ¿no? Si nuestro espacio muestral era el mazo de cartas y cada uno de ellos era un palo, digamos, todos los rombos, todos los corazones negros, vamos a tener 4 grupos que juntos nos van a dar el espacio muestral, ¿ya? Ahora, hay 2 condiciones para que este teorema funcione. La probabilidad de A sub I debe ser, dice, diferente de 0, ¿no? Y la probabilidad de B, no B sub I. Este es A sub I porque son varios eventos. La probabilidad de B, este es uno solo porque este ya ha ocurrido, ¿no? Entonces, este debe ser, dice, diferente de 0. ¿Por qué tienen que ser estos dos diferentes de 0? Porque si analizamos nuestra fórmula del teorema de Bayes, dice acá en la división, fíjense aquí, ¿no? Si este fuera 0, entonces, como estamos trabajando la sumatoria de todo esto, nos va a dar 0, ¿no? Por lo tanto, no podemos tener una división sobre 0, ¿ya? Por eso es importante que antes de resolver cualquier tipo de ejercicio, lo que nosotros debemos hacer es verificar esto, ¿no? Y verificar esto, ¿ya? Obviamente que para poder resolver el ejercicio, lo que tenemos que hacer es trabajar parte por parte, ¿no? Bien, ¿qué dice la fórmula? Dice, es la probabilidad de que haya ocurrido, ¿no?, todos estos eventos
siempre dado que ha ocurrido el evento B. ¿Y cómo se desglosa esto? Dice, se desglosa la probabilidad, fíjense aquí es al revés, de que ocurra B, dado que ha ocurrido A sub R, es decir, la que estamos buscando, ¿ya? Suponiendo que nuestro problema nos han pedido que busquemos A2, entonces este va a ser A2, ¿no? Entonces este va a ser A2, este va a ser A2, ¿ya? Pero aquí, como dice I, entonces este tiene que ir variando. Va a ser 1, luego va a ser 2, luego va a ser 3 y así sucesivamente. Depende cuántos eventos nosotros tengamos, ¿ya? Ojo, que esto es R, esto es R, R. Esto es lo que estamos buscando. Y aquí abajo tiene que combinarse nuestro segundo evento con toditos, con cada uno de ellos. Por eso aquí hay I y aquí hay I. Bien, eso lo vamos a ver ahora que desarrollemos algún ejemplo. Lo importante es saber que esta vez es una probabilidad condicional, pero con varios eventos. Ya no tiene un solo evento, ¿no? En cambio, la probabilidad condicional simple, lo que hacíamos era con un solo evento. Quiero encontrar la probabilidad de un experimento siempre que haya ocurrido un evento. 1 a 1 era, ¿no? Ahora es 1 a varios, ¿no? Bien. Entonces, para que se entienda mejor, vamos a ver. Si los eventos que nosotros tenemos son varios, ¿no? Constituyen una partición del espacio muestral, ya hemos dicho eso, son partes, ¿no? Esto más esto, constituyen todo el espacio muestral, ya. Hemos dicho también que esta condición y hemos dicho que esta condición. Tenemos la fórmula del teorema de Bayes, ¿no? Ahora, ¿cómo yo puedo relacionar esta fórmula con un diagrama de árbol, ya? Para que se entienda mejor, ¿no? Para que podamos resolver. Bien, este es el espacio muestral. Tenemos un espacio muestral y este espacio muestral hemos dicho que constituye una partición, ¿no? La partición, suponiendo que nuestro espacio muestral lo hemos dividido en varios. Aquí está, ¿no? Aquí está, de 1 hasta acá. Y aquí puede haber puntos suspensivos, ¿no? Entonces, hemos dividido, suponiendo que hemos dividido entre 3, ¿ya? 1, 2, 3 partes. Bien. Ahora, cada una de las partes, dice, va a tener su probabilidad. Para esta, yo voy a encontrar la probabilidad de que haya ocurrido B, porque eso se supone que ha ocurrido, aquí dice, ¿no? Ha ocurrido ya B. Entonces, ha ocurrido B, pero para cada uno de estos, fíjense, A1, para A2 y hasta AK, ¿no? ¿Por qué voy a calcular esto? Porque yo necesito esa probabilidad, fíjense aquí, hemos dicho que era A varía, A1 va a ser, luego va a ser A2, luego va a ser, necesito cada una de estas probabilidades, ¿no? Aquí están estas, ¿no? Pero voy a tener 1, 2 y 3, si es que tengo 3, ¿no? 3 eventos. Entonces, teniendo este diagrama de árbol, podemos calcular la probabilidad que nosotros deseemos. ¿Cómo? Siguiendo el camino. Puedo ir por este camino siempre y cuando me pidan esto. Puedo ir por este camino si me piden esto. Por este otro también, o por este otro también, o por este aquí, o por este aquí. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de representar esta fórmula. Pero veremos el ejemplo y va a estar más claro. ¿Listo? Ok. Bien. Dice, una persona posee 3 cajas. 3 cajas con pelotas. Aquí está, una caja, 2 cajas, 3 cajas. En una caja se encuentran 10 pelotas. Ya, aquí tenemos 10 pelotas. Entre las cuales hay 4 desinfladas. De esas 10, 4 están desinfladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que 6 están infladas. ¿No ven? Ya. En la caja 2 están 6 pelotas. Aquí 6. De esas 6 pelotas, entre las cuales hay una desinflada y 5 infladas. Total 6. En la caja 3 se encuentran 8 pelotas. Aquí están 8. Estando desinfladas 3. Entonces 3
desinfladas y 5 infladas. Ya. Tengo 1, 2, 3 cajas. Y en cada una pelotas infladas, pelotas desinfladas. Si una persona escoge una pelota desinflada, ¿no? De aquí, de todo esto. Escoge una pelota desinflada. Ya. Puede ser de esta caja, puede ser de esta o puede ser de esta. Porque en las tres hay desinfladas, ¿no ve? ¿Cuál sería la probabilidad de que sea una perteneciente a la caja número 1? Entonces, se escoge una desinflada, quiere decir que el evento que ha ocurrido, ¿no? Porque para el teorema de Bayes se necesita dos tipos de información. Primero, ¿qué ha ocurrido? ¿Y qué es lo que estoy buscando? ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Dice, ha ocurrido que se ha escogido una pelota desinflada. Ah, ya. Entonces, definiremos. Vamos a decir con C1, que es caja 1, C2, caja 2, C3, caja 3. Listo. Pelota desinflada la vamos a representar con pelota desinflada, ¿ya? Pelota inflada. Así. Esos son los datos que tenemos. Ahora, si nosotros aplicamos el teorema de Bayes, este es el teorema de Bayes, ¿no ve? Esta es la forma del teorema de Bayes. Ok. Ahora, con esta fórmula, lo que voy a hacer es simplemente reemplazar cada uno de los eventos por lo que yo ya tengo, ¿no? He definido caja 1 como C1, C2, C3, entonces voy a reemplazar en mi fórmula para poder calcular. Bien, el evento que ha ocurrido, ¿cuál es? Hemos dicho que recoge una pelota desinflada. Esto ya conocemos, ya ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido se pone aquí, ¿verdad? Porque se supone que esto estamos buscando y esto ya ha ocurrido, porque aquí dice, dado que ha ocurrido esto, ¿no ve? Entonces, como hemos dicho que una pelota desinflada ya ha ocurrido, entonces vamos a poner en vez de B, pelota desinflada, ¿sí? En toda la forma. Veremos acá, pelota desinflada, B, listo. Aquí, pelota desinflada, ¿no? Aquí, en vez de B, pelota desinflada. ¿Sí? Listo, ¿no? 3 tenemos aquí. 1, 2, 3. Reemplazamos esto, esto y esto. Ok. Ahora, ¿qué estamos buscando? Dice, lo que estamos buscando es cuál sería la probabilidad de que una pertenezca a la caja número 1. Entonces estamos buscando que esto sea de la caja 1. Perfecto. Entonces lo que estamos buscando es A. Y vamos a decir que aquí vamos a poner caja 1. Ya, hemos dicho que R es lo que estamos buscando, ¿no ve? Caja 1, aquí está. AR, caja 1, caja 1. Aquí. Caja 1, caja 1. Listo. Ahora, en la parte de abajo. En la parte de abajo hemos dicho que las cajas aquí tienen que ir las 3 cajas, porque es I. Fíjense, I, ¿no ve? Tenemos 3 cajas. Entonces esto va a ser primero 1, luego va a ser 2 y luego va a ser 3. De la misma forma, aquí va a ser 1, va a ser 2 y va a ser 3. Entonces vamos a tener ¿cuántos? Si tenemos una sumatoria de 1 hasta acá, entonces vamos a tener 3 veces esto, ¿no ve? Primero para la caja 1, luego para la caja 2 y luego para la caja 3. ¿Está bien? Entonces, esto 3 veces, porque tenemos 3 cajas. Vamos aquí. Esto es para la caja 1. Aquí está caja 1. A ver. Ya. Esto es para la caja 2. Aquí está caja 2. Y esto es para la caja 3. Caja 3. ¿Está bien? Entonces, lo único que hemos hecho es entender el problema condicional de algo que ha ocurrido y algo que queremos buscar. Definimos nuestros eventos, reemplazamos en la fórmula que nosotros ya tenemos, aquí está, ¿no? La fórmula, y luego desglosamos esto para cada uno de estos. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta que en la parte de arriba es lo que estamos buscando, una vez más, estos 3. Y en la parte de abajo es todas las opciones. Podemos decir que esta es la probabilidad marginal. ¿Por qué? Porque aquí se está viendo todas las opciones. Fíjense, la probabilidad de que ha ocurrido el evento con la caja 1, con la caja 2, con la caja 3, ¿no? Ahora simplemente es bueno encontrar y reemplazar el contenido de cada uno de estos, ¿no? Reemplazar la probabilidad.
¿Cómo vamos a reemplazar ahora eso? ¿De qué se trata? ¿Qué vamos a hacer? Se supone que nosotros conocemos, ¿no? ¿Conocemos qué cosa? A ver, sabemos cómo encontrar la probabilidad de un determinado evento. Entonces vamos a basarnos en eso. Cada uno de ellos, fíjense aquí, hay una probabilidad. ¿Por qué? Hay una P por delante. Esto quiere decir probabilidad de esto, ¿verdad? Y esto quiere decir probabilidad también de esto. Y cada uno de estos es una determinada probabilidad. Entonces, ¿cómo yo voy a encontrar eso? Primero, a ver, buscaremos. La probabilidad de que ocurra la caja 1 se supone que va a ser una división. La división debería ser cantidad de cajas, ¿sí? Cantidad de cajas. ¿O cantidad de qué? ¿Cuántas cajas 1 hay cuántas cajas 1 y en el total de cajas? ¿No ve? Es decir, cajas 1, nosotros tenemos una caja. ¿Cuántas cajas son en total? 3 cajas. Entonces, esto es esto. Ya. Ahora, la probabilidad condicional dice, pelotas desinfladas, ¿no? Dado que es una caja 1, en la caja 1. Pelotas desinfladas en la caja 1. ¿Dónde están las pelotas desinfladas? Pelotas desinfladas en la caja 1. Las pelotas desinfladas en la caja 1, ¿cuántas eran? Las desinfladas eran en la caja 1, ¿dónde está la caja 1? A ver, en la caja 1 dice, hay, ¿cuántas desinfladas? 4 desinfladas, ¿no ve? Y eran 10 pelotas. Entonces, en la caja 1 eran 4 desinfladas, 10 pelotas. 4 desinfladas, 10 pelotas. Entonces, veremos, aquí está. Aquí está esto. 4 desinfladas, 10 pelotas. ¿Ya? Entonces, esta es una probabilidad condicional. Dice, dado que, ¿no? Ha ocurrido 10 pelotas. Si nosotros revisamos la fórmula, cuando ocurre este tipo de evento y es mutuamente excluyente, entonces simplemente se pone así, ¿no? 4 desinfladas, lo que estamos buscando en la cantidad de espacio muestral. Bien, si ya tendríamos esto, ya tendríamos esto. Ahora nos queda aquí abajo. Se supone que si estamos hablando de la caja 1, la probabilidad ya la hemos encontrado aquí. Entonces esta probabilidad va a ser lo mismo, ¿no? 1/3. ¿Por qué 1/3? Porque estamos hablando de la probabilidad de la caja 1. ¿Y cuántas cajas 1 hay? 1. Total de la muestra, 3, porque son 3 cajas. Ya. En este caso también ya hemos encontrado esto, ¿no? Bien, 4 sobre 10. Entonces, para los demás, vamos a trabajar de la misma forma. ¿Cuántas cajas 2 hay? Una sola caja 2. Total de cajas, 3. Ahora, esto. ¿Cuántas pelotas desinfladas tenemos en la caja 2 y cuántos elementos hay en la caja 2? ¿Cuántas pelotas desinfladas tenemos en la caja 2 y cuántas en total tenemos en la caja 2? En la caja 2 nosotros tenemos 6 pelotas, ¿sí? Entre las cuales hay una desinflada. Entonces tendríamos que decir 1 entre 6, ¿no ven? 1 entre 6. Entonces acá tenemos 1 entre 6. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y vamos con la tercera. De la misma forma vamos a trabajar con la tercera caja. Si tenemos una sola tercera caja entre el total de cajas. Y 3 pelotas desinfladas en un total de 8. Esto se refiere a la caja 3, esto a la caja 2 y esto a la caja 1. ¿No? Entonces, lo que hacemos es simplemente las operaciones, ¿no? Las operaciones. Por favor, pueden verificar si estas operaciones están bien. 1 por 4, 4. 3 por 10, 30. ¿No? Aquí tenemos 4 sobre 30.
Y tenemos 1 sobre 18. Y tenemos 3 sobre 24. Y bueno, sumamos esto, entonces nos va a salir seguramente 113, 360. Podemos hacer acá extremos y medios, ¿no? Esto con esto y este con este, ¿no? Y vamos a tener 0.425, lo que significa que es el 42.5%, ¿no? ¿Qué significa este resultado? Este resultado dice que es la probabilidad de ¿qué? Es la probabilidad de ¿qué? Aquí vamos a rayar. Es la probabilidad de que sea una perteneciente a la caja número 1, de que una persona recoge una pelota desinflada de estas 3 cajas y que esa pelota pertenezca a la caja número 1. La probabilidad es 42%. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esa manera se trabaja con el teorema de Bayes. Pero bueno, veremos otra forma aplicando esta misma fórmula, pero con el diagrama de árbol, ¿ya? Para que se pueda entender también cómo funciona esto. Bien, hemos dicho que el teorema de Bayes se basa en una fórmula simplificada, en una fórmula más corta. Y esta fórmula la hemos mencionado aquí adelante, ¿verdad? Esta es la fórmula reducida o simplificada, no, reducida, ¿ah? Más corta del diagrama de Bayes. Entonces, ¿qué significa cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de sus elementos. Bueno, para que quede claro, le he puesto aquí flechitas y cada uno de ellos qué significa. Hemos hablado de hipótesis, ¿verdad? Y hemos dicho que este teorema nos puede ayudar a calcular ese tipo de problemas. Entonces, si hablamos de hipótesis, podemos decir que lo que queremos calcular es la estimación posterior, es decir, la estimación de sabiendo que algo ha ocurrido, entonces, ¿qué va a pasar después? ¿No? Entonces, esta es la probabilidad a la que se le llama estimación posterior o probabilidad posterior. Por otra parte, tiene tres probabilidades, fíjense. La primera es la probabilidad de la evidencia, dado que ha ocurrido la hipótesis. Si bien sabemos que esta probabilidad, fíjense aquí, es al revés, ¿no ve? Entonces, esta va a ser la probabilidad de la evidencia, dado que ha ocurrido la hipótesis. Entonces, vamos a decir que A es la hipótesis, es lo que nosotros estamos buscando. Por otra parte, a esta probabilidad se le llama estimación previa, ¿ya? También llamada a priori. Y es la probabilidad de la hipótesis. Y finalmente vamos a tener aquí la probabilidad de la evidencia, que nosotros hemos dicho que esta probabilidad, cuando se habla del teorema de Bayes, se refiere o tiene el nombre de probabilidad marginal, ¿no? Donde se toma en cuenta todas las opciones, si hablamos del teorema de Bayes. Pero si hablamos de la fórmula reducida, estamos hablando de lo que ha ocurrido, la evidencia que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, esto simplemente para que se pueda entender de qué se trata la fórmula. Bien. Vamos a aplicar nuevamente el teorema de Bayes, pero en este ejercicio. Y este ejercicio nos dice lo siguiente, ¿no? Siempre vamos a trabajar sabiendo que ya ha ocurrido un determinado evento, ¿no? Bien, en un sorteo se recibe un premio, dice, si se obtiene una canica roja de un saco de 100 canicas, ya. Se tiene un saco de 100 canicas, aquí están las 100, y dice que si meto la mano y saco una canica roja, dice, ¿no? Una canica roja, ¿qué va a pasar? ¿Dónde? Dice, en este saco del total de 100, ya nos están dando la muestra aquí, dice, 20 canicas son rojas, aquí está, 20 canicas son rojas. Y el resto son azules. Si 20 son rojas,
y el total era 100, se supone que 80 son azules, ¿no? Entonces voy a trabajar con el diagrama de árbol, ¿ya? Para que relacione con la forma. Bien, el espacio muestral y voy dividiendo, ¿no? 20 y 80. ¿Qué más me dice? De las canicas rojas, 15 son pequeñas. De estas rojas, 15 son pequeñas. Entonces supone que 5 son grandes, ¿no? Si el total es 20, ¿verdad? Ya. Mientras que de las azules, 70 son pequeñas, dice. Mientras que de las azules, 70 son pequeñas. Aquí están las azules, 70 son pequeñas. Si 70 son pequeñas, entonces 10 son grandes, ¿no? Ya, aquí nos está dando ya el evento que ha ocurrido. Metes la mano y puedes sentir el tamaño, ¿ya? Entonces ya conoces el tamaño, ¿no ve? Ya. ¿Qué tamaño te conviene sacar? ¿No? ¿Qué tamaño te conviene sacar? Es decir, lo que estamos buscando son canicas, es una canica roja, ¿ya? Eso es lo que nos dice. Saque una canica roja, meto la mano y puedo tocar el tamaño. Grandes hay pequeñas, pero entre grandes y pequeñas hay azules y rojas. No puedo yo, si toco una pequeña, por ejemplo, puede ser azul, ¿no ve? No puedo saber. O toco lo que me conviene, dice, ¿qué tamaño me conviene sacar? Es decir, ¿cuál es la probabilidad más grande de que yo pueda obtener una canica roja, conociendo el tamaño? ¿Ya? Bien, entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a calcular diferentes probabilidades y vamos a ver cuál de todas es la probabilidad más grande, que es la que me conviene sacar, ¿no? Pero tomando en cuenta que me refiero a las canicas rojas y que yo conozco el tamaño, ¿ya? Entonces, tendré que sacar para pequeñas y para grandes, ¿no? Porque ahorita no sé, pues el tamaño puede ser pequeño, puede ser grande. Bien, voy a definir entonces lo siguiente. Roja, dado que es pequeño. Roja, dado que es grande. Me están pidiendo canica roja. Por eso es que voy a trabajar con estas dos primero, ¿ya? Eso es lo que quiero encontrar. Roja, dado que es pequeña, y roja, dado que es grande, ¿no? Cualquiera de estas me va a dar la probabilidad más grande y entonces esa es la que me conviene sacar. Bien. Tenemos la probabilidad reducida, ¿sí? Que podemos trabajarla y vamos a ver que es lo mismo que la probabilidad la fórmula del teorema de Bayes. La única diferencia va aquí, ¿no? Que en la parte de abajo, lo que se tiene que hacer es tomar todas las opciones, es decir, la probabilidad marginal, ¿no? Cuando se trabaja con varios eventos. Bien, entonces lo que hacemos simplemente es cambiar los datos en esta fórmula, ¿no? ¿Qué es lo que yo deseo encontrar? ¿Qué quiero encontrar? Una canica roja, ¿no ve? Entonces a todas las A's le voy a cambiar por roja. Ya, aquí está, roja, roja, roja. Aquí está, roja, roja, ¿no? Es lo que estoy buscando, como hemos hecho hace un momento. Ya, y en la parte de abajo dice... ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que conocemos? Dado que, ¿no? Aquí. Ahora, dado que, ¿cuál voy a buscar? ¿Voy a buscar pequeña o voy a buscar grande? No sé. Entonces voy a calcular varias de estas probabilidades. Voy a calcular para pequeña y para grande, ¿ya? ¿Por qué para pequeña y para grande? Porque yo no sé cuál de estas dos me conviene, si la pequeña o la grande, ¿no? Entonces en vez de B voy a ponerle pequeña, ¿ya? Aquí he definido pequeña como PEC, entonces voy a poner pequeña aquí y pequeña aquí, ¿ya? Aquí está, pequeña, pequeña, pequeña. Bien. Entonces, voy a calcular primero la probabilidad de que sea pequeña. ¿Cómo voy a calcular la probabilidad de que sea pequeña? Fíjense. Si nosotros vemos el diagrama de árbol, aquí, diagrama de árbol, ¿no? Aparte de que ya hemos dicho que esto es 20, esto es 80, esto es 15, esto es 5, esto es 10 y esto es 10, lo que podemos hacer es ir calculando la probabilidad en cada una de esos caminitos, ¿no? Para poder entender nuestra fórmula. Primero, entonces,
Si yo quisiera calcular la probabilidad de que me salgan rojas, ¿cómo calculo esa probabilidad? Esa probabilidad de que me salgan rojas. Total de rojas dividido entre 100, ¿no ve? Aquí está, 20 entre 100. Y había sido 0.2, la probabilidad de que me salgan rojas. Entonces, la probabilidad de que me salgan azules está, ¿cuánto va a ser? Va a ser 80 entre 100. Y eso va a ser 0.8. Pero no me interesan las azules, ¿no? Me interesan las rojas. Aquí está, ¿no? Ya. Pero yo puedo ponerle aquí. P de A es igual a 80 entre 100 y vuelta a esto, ¿no? Aquí y me va a salir 0.8. Listo. Ahora, ¿qué más tengo? Si yo tengo ahora, este es mi espacio muestral, y yo tengo 15 pequeñas y 5 grandes del total de rojas, entonces si yo quiero encontrar pequeña tal que sea roja, ¿qué quiere decir esto? Dado que es roja, entonces roja ya se convierte en el espacio muestral, y eso es lo que quería que entiendan con esto. Fíjense, siendo pequeña para esto, roja ya se convierte el espacio muestral, ¿no? O sea, ya tenemos otro problema en este lugar. Y para ello yo voy a decir pequeña, dado que ha sido roja, va a ser igual a 15 entre 20. ¿Se dan cuenta? Y va a ser 0.75, ¿sí? Lo mismo pasa por este otro lado. Si yo quisiera calcular probabilidad de que es grande, ¿no? De que es grande, dado que es roja, entonces voy a decir 5 entre 20. Y me va a dar 0.25. Bien, sigamos por este camino. Si fuera azul, pequeña, porque aquí está la pequeña, ¿no ve? Dado que es azul, entonces 80 ya se convierte en mi espacio muestral. Voy a decir 70 dividido entre 80 y me va a dar 0.875, ¿no? Acá, 10 dividido entre 80, ¿cuánto me va a dar? ¿Ya? Entonces, ustedes pueden calcular con el diagrama de árbol, ¿no? O el teorema de Bayes, que nos va a dar lo mismo. Con el diagrama de árbol nos sale más fácil. ¿Por qué? Porque vamos trabajando espacio muestral y evento, ¿no? Entonces, este dividido entre este. Fin. Espacio muestral, y este es el evento. Entonces, este divido entre este, ¿no? Y voy armando, de acuerdo a cuántos eventos yo tengo, ¿no? Esto es lo que va a ocurrir primero y esto es lo que va a ocurrir después, ¿no? Bien. Entonces, ya que tenemos acá la probabilidad de que sea pequeña, pero que sea roja, fíjense, ¿cómo tendríamos que calcular esto? Vamos a elegir un camino. Vamos a trabajar por este camino. Es roja y que sea pequeña, ¿ya? Nos interesa canica roja, hemos dicho, ¿no ve? Ya, canica roja. Entonces nos interesa este camino. Vamos a seguir este camino. Por lo tanto, cuando va uno detrás del otro, entonces, ¿cómo se trabaja? Fíjense, aquí tengo probabilidad de que sea roja, probabilidad de que sea roja, ¿no? Por la probabilidad de que sea pequeña, dado que es roja. Entonces voy a tener el resultado de aquí y lo que voy a hacer es multiplicar por este resultado. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Posteriormente voy a sumar, dice, a la otra opción. La otra opción sería probabilidad de que sea azul, aquí está, ¿no? Azul, y de que sea, aquí está, azul y de que sea pequeño, ¿ya? Por este camino, ¿no? Ya. Esas son todas las pequeñas. Ahora todas las grandes. Este camino hasta aquí y luego voy a tener que hacer este otro camino. Lo mismo. Este camino lo que voy a hacer es multiplicar y voy a sumar con este de aquí abajo, ¿no? Entonces ya tengo las pequeñas y ya tengo las grandes. Todos los caminos por los cuales puedo llegar a las pequeñas. Ya, este, pequeña y este otro, ¿no ven? Ya. Y la grande, como hemos dicho, por aquí y por aquí. Continuemos.
Ahora, lo que nos toca encontrar es la probabilidad de que sea roja, dado que ha sido pequeña. La probabilidad de que sea roja, dado que ha sido grande, ¿no? Hemos dicho que puede ser pequeña y yo la toco a la bolita, es pequeña, o puede ser grande, pero me interesa de que sea roja. Entonces voy a comparar los resultados, ¿no? Si este me sale más grande, este me sale más grande, ¿cuál me sale más grande, ¿no? Bien. Si nos fijamos acá, vamos a tener la fórmula que nosotros ya hemos escrito. Ya fíjense, esto ya lo tenemos definido, ¿no? En la parte de adelante del ejercicio hemos dicho roja pequeña, ¿no? Todo lo que nosotros estamos buscando está aquí arriba, es esto, es esto. Y la que ya conocemos está aquí y está aquí. Lo mismo vamos a hacer para la grande, ¿ya? Igualito. La única diferencia es que en vez de pequeña le vamos a poner grande. Y como ya tenemos calculado, por ejemplo, esta, ¿no? Esta. También tenemos calculado cuánto es esto y también tenemos calculado esto, ¿no? Hemos calculado hace un momento. ¿Cuánto nos salía? 0.75 para esto 0.2 y para la probabilidad de que sea pequeña 0.85, ¿no? Lo que acabamos de ver. Lo único que tenemos que hacer entonces es dividir, multiplicar estos números, dividir esto y nos va a salir 17% si ustedes lo verifican. De la misma forma, por este lado nos va a salir 33%, si lo verifican, ¿no? Bien. ¿Cuál de estos dos entonces nos conviene, ¿no? Sacar una pequeña o sacar una grande. ¿Cuál tiene mayor probabilidad? Si se fijan acá, la que tiene mayor probabilidad resulta ser la grande. Entonces, para yo obtener una bolita roja, ¿no? La mayor probabilidad es que escoja una grande, ¿no? Y voy a tener el resultado con mayor posibilidad de obtener una roja, ¿ya? Bien, entonces, por un lado o por otro lado se puede calcular, ¿no? Pero esta vez hemos trabajado con el diagrama de árbol. Bien, veremos más ejemplos. Vamos más ejemplos, ¿no? Hay diferentes tipos de ejemplos con los que se puede trabajar. Bien, vamos trabajando con el diagrama de árbol, ¿no? Y el teorema de Bayes. Bien, esta vez dice, tenemos una moneda y tiene en sus dos caras un gato y un perro. ¿Qué significa eso? Que las monedas tienen cara y cruz, ¿no? Pero esta vez vamos a decir que esta moneda no tiene cara y cruz. Para que se entienda, este es un gato y este es un perro, ¿ya? Si se lanza dos veces la moneda, aquí está primer lanzamiento, segundo lanzamiento, consecutivamente, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos perros? Primero, tenemos que saber que estos eventos son mutuamente excluyentes, ¿ya? Son mutuamente excluyentes o son también llamados independientes. ¿Qué significa eso? Que en el primer lanzamiento vamos a lanzar la moneda y en el segundo, ¿no? Este segundo lanzamiento, ¿no? No depende de este otro, ¿no? Son mutuamente excluyentes, es decir, la misma moneda, esta es una moneda. Una vez que salga, nuevamente vamos a tener la misma opción de que en esta moneda salga gato o perro, ¿ya? Aquí puede salir gato o perro y en esta puede salir nuevamente gato o perro, ¿no? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener dos perros? Para ello vamos a dibujar un diagrama de árbol donde vamos a tener aquí el espacio muestral, ¿ya? Ese, ¿no? Como hemos visto hace un momento, esto es ese. El espacio muestral está compuesto por, ¿cuántas opciones? Dos opciones, ¿no? ¿Cuáles son esas dos opciones? Que me toque gato o me toque perro en la moneda, ¿ya? Solo hay dos opciones, ¿no? Entonces, ahora, una vez que ya he lanzado esto, tengo mi primer lanzamiento, nuevamente voy a lanzar esta moneda, ¿no? Que antes era gato. Voy a lanzar la moneda y nuevamente me va a salir o gato o me va a salir perro. De esta misma forma, igual, me va a salir o gato o me va a salir perro. Ya tengo mi diagrama de árbol. Me piden dos lanzamientos. Aquí tengo el primero, aquí tengo el segundo. Listo. Ahora voy a ir calculando la probabilidad de cada uno de estos eventos, ¿no? Al igual que hemos hecho hace un momento. La probabilidad de que me salga gato, ¿cuánto será la probabilidad de que me salga gato? Se supone que ¿cuántos gatos hay? Uno. Y tengo que dividir esto entre el espacio muestral, ¿no ve? Mi espacio muestral es 2. Entonces, 1
medio. Va a ser la probabilidad de que me salga gato. ¿Sí? A este lado de lo mismo. Para que me salga perro, voy a tener la probabilidad de un perro con el espacio muestral, que sería 2. Por lo tanto, va a ser un medio. Luego, para el segundo evento voy a hacer lo mismo. Aquí me va a salir un medio, aquí me va a salir un medio, ¿no? Porque para que me salga un gato, 1, aquí nuevamente tengo mi espacio muestral 2, ¿no? Entonces, un medio, lo mismo, un medio, un medio, un medio. Ya tengo esto. Ahora, ¿qué es lo que me piden? ¿Cuál es la probabilidad de obtener 2 perros? Entonces, ¿cuál será el camino que debo seguir? 2 perros. Para obtener 2 perros, yo tendría que seguir este camino, ¿no? Perro y perro, ¿no? Ya. Vamos a ir calculando. Este es el camino que supuestamente debería elegir. Pero vamos a calcular primero para este camino, luego vamos a calcular para este, ¿ya? Y después ustedes pueden calcular por este y por este, que ya no es complicado, ¿no? Bien, si queremos seguir este camino, hemos dicho que lo que vamos a hacer es multiplicar, ¿no? Así como el otro ejercicio que hemos realizado. Entonces, un medio por un medio, ¿no? Aquí está, un medio por un medio me va a dar un cuarto, ¿no? Un cuarto es 0.25, 25%. ¿Qué será 25%? 25% es la probabilidad de obtener, ¿no? Un gato en el primer lanzamiento y un gato en el segundo lanzamiento, es decir, 2 gatos. Ahora, si nosotros queremos obtener la probabilidad por este lado, ¿no? Es más fácil que lo que hagamos es un medio por un medio, ¿no? Y vamos a decir que en el primer lanzamiento se obtenía un gato y en el segundo un perro, y va a resultar igual que esto, ¿sí? En el diagrama de árbol va a ser más fácil. Multiplico y ya está, ¿no? Pero si yo quisiera trabajar con probabilidades y las fórmulas, ¿no? Tendría que resultarme también, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que yo estaría obteniendo por aquí? Dice, probabilidad de obtener un gato, aquí está, ¿no? Un gato, y un perro en el segundo lanzamiento. Un gato en el primer lanzamiento y un perro en el segundo lanzamiento. Eso es lo que quiero. Tendría que obtener 25%, ¿no? Entendiendo con probabilidades, tendría que calcular así. Y para calcular así, podemos aplicar la regla del producto. La regla del producto que deriva de la, ¿cómo se llama? De la probabilidad condicional, ¿no? La regla del producto. ¿Recuerdan? Hemos visto que se despeja la intersección, que en este caso es esto, y vamos a tener esto, ¿no? Bueno, si ustedes revisan la regla del producto, les va a salir así, ¿no? Entonces, donde un primer cálculo se refiere a qué es lo que yo estoy buscando, y un segundo cálculo se refiere a la probabilidad condicional, ¿no? Obtener en el segundo lanzamiento perro, dado que en el primer lanzamiento haya sido gato, ¿no? Entonces, partiendo de esta fórmula, que es la regla del producto, que lo he anotado acá, entonces vamos a tener lo siguiente, ¿no? La probabilidad de obtener gato es un medio, por lo tanto voy a tener un medio, ¿no? Multiplicado por la probabilidad de que sea perro, dado que ha sido gato, ¿no? Fíjense, como esta es una probabilidad mutuamente excluyente, entonces simplemente se reduce a la probabilidad de que en el segundo lanzamiento sea perro. Por eso es que este desaparece, porque estos son independientes, no mutuamente excluyentes, no depende el uno del otro. O sea, que si me salga perro en el segundo lanzamiento, no depende de que me salga gato en el primer lanzamiento. Fíjense, si me ha salido gato aquí, me puede salir aquí gato o perro, ¿no ven? No depende. Si me ha salido gato aquí, ahora me va a salir gato, no, ¿no? Estos no dependen de este, ¿ya? Este puede ser perro o gato, igual me va a salir las opciones. Tiene la misma probabilidad de que me salga gato o perro. Por esa razón, este no se toma en cuenta, ¿ya? Bien, entonces, la probabilidad de que me salga perro en el segundo lanzamiento. Y vamos a tener la multiplicación de estos dos, este con este. Fíjense, un medio con un medio me va a salir un cuarto, ¿no? Entonces,
Tal vez por este lado es un poco más complicado de entender las fórmulas, pero con el diagrama de árbol se nos hace más fácil, fíjense, ¿no? Camino, bueno, sigo este camino, me pueden pedir este, me pueden pedir este otro, o me pueden pedir, fíjense, también puede ser así, o me pueden pedir, ¿no? Que me salga en el primer lanzamiento gato y en el segundo gato, o en el primer lanzamiento gato y en el segundo perro. Ah, ya. Si fuera O, entonces un primer resultado que voy a obtener por acá y un segundo resultado acá, lo voy a tener que sumar. ¿No ven? Si me sale O, si me piden O. ¿Ya? Bien, entonces, el diagrama de árbol, si se dan cuenta, es preferible, es mucho más fácil de entender para poder resolver un determinado ejercicio, ¿no? Y puede haber ejercicios más complicados. A ver, veremos en este qué es lo que pasa. Bien, tenemos acá, si se lanza una moneda y un dado. Ya, la moneda y el dado. Primero lanzo la moneda y luego lanzo el dado. ¿Cuál es la probabilidad de obtener un perro y un número par? Ah, ya, este es el perro y de aquí yo quiero el número par, es decir, el 2 o bien el 4 o bien el 6, ¿no? Esos son los pares. Perro y esto. Entonces yo tendría que seguir este camino por aquí, o este camino con el 4, o este camino con el 6. Ahí estoy hablando de o, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la lógica de esto? ¿Qué tendría que hacer? Primero, armar mi diagrama de árbol. Dice, una moneda y un dado. Se supone que estamos hablando de la moneda con gato y perro, ¿ya? Aquí, mi espacio muestral va a ser 2, en primer lugar, para la moneda. Primer lanzamiento. Me sale gato, me sale perro. Bien, aquí esta probabilidad ya la conocemos, ya la calculo. Ahora, me ha salido gato, ahora alzo el dado y lo lanzo. La probabilidad puede ser que me salga 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Para que la probabilidad de que me salga 1 va a ser 1 entre 6. ¿Por qué? Porque tiene que ser la opción, lo que estoy buscando, es decir, 1 entre el total o el espacio muestral del dado, ¿no? De la misma forma acá, entonces para cada uno de ellos su probabilidad va a ser un sexto. Ok, no me interesa el gato, entonces no lo voy a tomar en cuenta, simplemente me interesa el perro. Y el perro, entonces voy a trabajar de la siguiente manera. Si nosotros vemos acá, para un elemento, es decir, para el llegar al 2, porque necesito encontrar para el 2, luego para el 4, luego para el 6, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tendría que trabajar? Un medio. Ya, un medio. En primer lugar, este medio está claro. Ahora, por este otro lado, ¿qué tendría que hacer? Tengo un par aquí, otro par. Entonces, esto sería 1, 2, 3. 3 opciones tengo aquí, ¿no? Este y este. Y si ustedes se fijan acá, si se va por el camino hacia este lado, se multiplica. Es decir, este resultado con este se multiplica. ¿Ya? Por eso está la multiplicación. Pero si se va hacia abajo, se suma. ¿Ya? Lo que hay que hacer es sumar. Entonces acá lo que nosotros tenemos es, para una primera opción, es decir, si yo me fuera por aquí y me fuera por el par, es decir, ¿cuánto sería? Un medio por un sexto, ¿no? Si estoy hablando solamente del 2, de un par. Aquí está. Un medio por un sexto. Me saldría 1 sobre 12. Y esto sería 8.3%. Estaría hablando por un solo camino por el 2. Pero ya ahora me falta por el 4 y me falta por el 6. ¿No ve? Por el 4 y por el 6. Entonces, dice, si yo quiero encontrar perro y además un número par, entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar 3 sobre 12. Y voy a tener 0.25, lo que quiere decir que es 25%. ¿Está bien? Ok. Bien, nuestro diagrama de árbol, entonces, puede funcionar de diferentes formas, ¿no? Si ustedes se fijan acá, tenemos otro ejemplo.
en una academia hay 3 aulas. Entonces, el diagrama de árbol, dependiendo del ejercicio que se vaya a resolver, en el aula roja dice el aula azul y el aula negra. Aquí está. Mi espacio muestral es este. Me están hablando de aulas. Una aula roja, una aula azul y una aula negra. El aula roja tiene 50% de los estudiantes de la academia. El aula roja tiene 50%. ¿Dónde está el aula roja? Aquí está. 50% quiere decir, si hablamos en números, nunca debemos trabajar esto en porcentaje. El porcentaje se pone al final, ¿no ve? Entonces, si hablamos en números va a ser 0.5 si hablamos de 50%, ¿ya? Si hablamos de los estudiantes de la academia del aula azul, 30%, ¿no? Y acá el aula negra, entonces tendríamos 20%. Entonces el total, fíjense aquí, 50, 80 más 20, entonces el total seguramente aquí es el 100%, ¿no? Si estamos hablando en porcentaje. Bien, además en cada aula hay un 40% de hombres, dice. Entonces, el 40% de hombres sería 0.4, aquí sería 0.6. Se supone que si hombres son 40%, el resto van a ser mujeres, ¿no? Y en cada aula es lo mismo, ¿no? 40 y aquí 60, 40 y 60. Bien, si se selecciona un estudiante al azar, ya, ¿cuál es la probabilidad de que sea un estudiante hombre del aula azul? Hombre del aula azul. Entonces simplemente busco el camino, ¿no? Por aquí y por aquí. Ya está, ¿no? Si tendría que trabajar con el teorema de Bayes, tendría que obtener un hombre dado que ha sido el aula azul, ¿no? Así tendría que ser, ¿no? Entonces, pero con el diagrama de árbol me sale mucho más fácil. Fíjense, hemos dicho que cuando se habla de este camino se multiplica, ¿no ve? Entonces voy a tener 0.3 por 0.4 y ya está, fin, listo. Entonces, de este yo puedo encontrar cuál es la probabilidad de que sea un estudiante mujer, por ejemplo, del aula roja. Mujer del aula roja, ¿sí, no? Si es el aula roja, entonces voy a multiplicar este por este caminito. Y puedo encontrar cualquiera de las opciones. Y eso es lo que nos dice el diagrama de árbol. Bien, tienen ustedes una tarea. La tarea número 3.1. Entonces, ustedes pueden resolver por el teorema de Bayes y por el diagrama de árbol, ¿no? El diagrama de árbol les va a servir para que ustedes puedan resolver estos 2 ejercicios. ¿Qué dicen los 2 ejercicios? Dice, una empresa de celulares tiene 2 máquinas, A y B. ¿Ya? Entonces ya tienen ahí la distribución, ¿no ve? El 50% de los celulares producidos son hechos por la máquina A y el resto por la máquina B. Entonces, si en la máquina A es 54, la máquina B seguramente va a ser 46, ¿no ve? No todos los celulares producidos están en buen estado, ¿ya? Entonces, hay algunos que están en buen estado, otros en mal estado. La proporción de celulares defectuosos hechos por A es de 0.2 y por B 0.5. Si A tiene defectuosos 0.2, entonces debe ser 0.8 que no son defectuosos, ¿no ve? Y de si 0.5 es que están defectuosos, entonces 0.5 debe ser que no están defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de que un celular de dicha fábrica sea defectuoso? Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar? Primero, que sea defectuoso, ¿ya? Esto queremos encontrar. Luego van a buscar cuál es la probabilidad de que, sabiendo que un celular es defectuoso, y aquí les están diciendo qué es, ¿no? El celular es defectuoso. Esto ha ocurrido. Y que proceda de la máquina A, ¿no? Entonces podemos asimilar este ejercicio con, que es bastante similar a el de las cajas, ¿no? Aquí está. Entonces tendríamos defectuoso, no defectuoso y tendríamos las máquinas, ¿no? La máquina A, la máquina B, defectuoso, no defectuoso. Y tienen aquí la fórmula y tienen aquí lo que tienen que reemplazar, ¿no? Ya no tendrían caja 1, caja 2, sino máquina 1, máquina 2 o máquina A, máquina B. ¿Sí? Bien, estimo que se ha entendido esa parte y si no, ¿qué más? Tenemos un segundo ejemplo. 3 cajas, otra vez con 3 cajas contienen bolas blancas y negras. Esta vez las 3 cajas ya no son
con desinfladas, infladas, ¿no ve? La composición de cada una de ellas es, la caja 1 tiene 3 blancas y una negra. Hace un momento hemos hecho con caja 1 desinfladas y no desinfladas, ¿no ve? Desinfladas, no desinfladas, igualito. Se elige al azar una de las cajas y se extrae de ella una bola al azar, la cual resulta ser blanca. Ya. Han sacado una blanca. ¿Cuál es la caja con mayor probabilidad de haber sido elegida? ¿No? Entonces, esos son los 2 ejercicios que ustedes deben resolver. Entonces, lo único que hay que hacer es aplicar el teorema de árbol para los dos, que va a ser más facilito, y su fórmula con el teorema de Bayes. ¿Ya? Entonces, no necesitan saber más, ¿no? Para poder resolver estos 2 ejercicios. Bien, con eso la clase de hoy habría terminado.